Hola, buenas tardes muchachos. Hoy tendremos una clase preparada para todos ustedes en donde hablaremos acerca de los horizontes culturales más importantes de Mesoamérica. Esta es sobre nuestra unidad didáctica Raíces Culturales y empezaremos a hablar sobre la aparición del hombre en América. ¿Qué sucede con la aparición del hombre en América? Estamos hablando de 20.000 años antes de Cristo. ¿Cuál sería la teoría más acertada sobre este poblamiento? Bueno, pues sí, en efecto. El estrecho de Bering es el que nos da lo más acertado. ¿Qué sucede cuando los polos se congelan, hacen una glaciación y todos los animales comienzan a pasar de algún lugar a otro y obviamente también los seres humanos? Obviamente, ¿qué seres humanos nos imaginamos en aquel entonces? Pues son obviamente primitivos. Cuando llegan ya hacia México, imagínense que ya empiezan a cruzar, como podemos ver en esta imagen que tenemos aquí al fondo. Bueno, aquí aparece lo que es Aridoamérica y Mesoamérica. ¿Qué es lo que buscaban estos primeros pobladores? Buscaban condiciones propicias para vivir, en donde hubiera agua, comida, donde ellos pudieran estar en un lugar, en un espacio que tuvieran las condiciones propicias para su desarrollo y para todas sus actividades, obviamente sobre la agricultura, que iban a empezar a trabajar como procesos. Cuando ya empieza el área en Mesoamérica, vamos a imaginarlo que se divide en 5 zonas. La primera zona, estamos hablando de los valles centrales, la segunda de la costa del Golfo, la tercera el área en Oaxaca, la cuarta zona es la zona de los mayas y la quinta zona es en el occidente de Mesoamérica. ¿Qué nos imaginamos que suceden en cada una de estas zonas? Obviamente estamos hablando de muchísimos años y de muchísimas tradiciones y de muchísima cultura. ¿Qué es lo que hace rico e importante los vestigios culturales que hoy conocemos? Yo iniciaría con una frase muy importante. La historia lo escriben los vencedores, pero a partir de aquí la historia lo escriben aquellas personas que supieron desarrollarse en un ambiente cultural que nos han dejado un trayecto histórico inmemorable y que nosotros lo podemos disfrutar día a día. Recordar nuestro pasado es vivir nuestro presente y obviamente hace más productivo nuestro futuro. Me voy a ir en específico para hacer más concreta la clase y hablar de las 5 zonas más importantes que se construyeron en Mesoamérica, que recordamos que ellos buscaron las condiciones propicias para vivir, y nos vamos a la primera zona, que son los valles centrales. En los valles centrales, obviamente, como nosotros así lo ubicamos, estamos hablando de Tlaxcala, Puebla, Morelos. ¿Quiénes estuvieron ahí? Los aztecas, los toltecas, los teotihuacanos y por supuesto con la principal zona cultural que ahí ubicamos lo que es la parte de Teotihuacán. Teotihuacán, ¿qué encontramos ahí? El primer foco ceremonial, donde es el primer foco energía en donde ellos concentraban sus máximas autoridades. ¿De qué estoy hablando? De la pirámide del Sol y de la Luna. Imagínense ver aquellas inmensidades de piedra caliza, que obviamente son monumentos en donde hoy festejamos el equinoccio de primavera, en donde se dibujaban figuras, en donde ellos contaban ya con una astronomía impresionante. Bueno, ahí lo manejamos en lo que son los valles centrales. Por alguna razón, los teotihuacanos abandonaron su ciudad. No sabemos si por alguna peste, sí, porque tuvieron alguna enfermedad, pero ellos se fueron representando a través de otras civilizaciones. Su cultura teotihuacana se vio reflejada en diferentes zonas de Mesoamérica, como lo fueron también en la costa del Golfo. Si nos vamos a la costa del Golfo, hablamos de lo que es de Veracruz, Tabasco, y obviamente hablamos principalmente de la cultura olmeca, que es llamada la cultura madre. ¿Por qué lo identificamos a la cultura madre? Por esas cabezas colosales, impresionantes, de gran tamaño. Qué impresionante sería ver una piedra caliza que pese 25 toneladas y mida 2,7 metros, imagínense.
es impresionante verlas y obviamente es lo más tradicional de esta cultura. Como cultura madre representa obviamente la base de la agricultura, la base del comercio, de la base de la religión, una base de una sociedad económica ya en cimientos de lo que es el trueque. Pero lo más importante es referirnos a esta zona como las cabezas colosales. Continuamos con el área en Oaxaca, que ahí obviamente quienes estuvieron en el área en Oaxaca, hablamos de los zapotecas y de los mixtecas. Ahí, ¿qué es lo más representativo? Monte Albán. Características de Monte Albán, pues obviamente es una zona muy importante. Es impresionante recorrer ese lugar porque está en un cerro y es un cerro liso y obviamente es un lugar que encontramos piezas arqueológicas muy importantes, pero lo más importante de este centro obviamente cultural, es el juego de pelota. El juego de pelota, en donde ya sabemos que era un ritual importantísimo para estas culturas, y obviamente sabemos que es algo muy importante porque los ganadores eran quienes la costumbre decía que eran a los que sacrificaban. Obviamente continuamos con la zona maya, en donde se encuentra la zona maya en Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. ¿Qué es lo que más destaca de esta zona? Chichén Itzá, Tikal, Copal, Palenque. Obviamente estamos hablando de cuestiones monumentales magníficas, y obviamente estamos hablando de la cultura maya. Ellos ya tenían un sistema muy avanzado en cuestiones del calendario, tenían un calendario que se llama Tolsquín y Jab, en el cual ellos representaban los días y los regentes que regían a cada una de las personas que iban haciendo. Por eso fue tan importante su calendario. Pasamos, obviamente, ellos ya tuvieron un avance en cuestiones de la medicina muy avanzado, que más en los números, en la astronomía, en la astrología, en todo lo que se trataba, los mayas ya tenían un sistema muy avanzado. Hablamos por último de la zona del occidente en Mesoamérica, que obviamente comprende lo que es nuestro estado, lo que a nosotros nos importa, que es Nayarit, Colima, Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, obviamente. Pero estos no hay sitios arqueológicos tan denotantes como los que ya habíamos estado hablando en las zonas anteriores, pero el más importante, hablamos acerca de los huachimontones. Los huachimontones es la parte más importante del estado de Jalisco, que hoy reconocemos como patrimonio cultural. Yo creo que con esto damos a entender las zonas más importantes de lo que es Mesoamérica. Muchísimas gracias, esperemos que les haya servido la clase.